qué cosas ocurren, ¿no? Entonces, si ustedes leen esto, van a darse cuenta de qué pasa en esta izquierda, qué pasa, y que no es privativo del país, y que no es privativo de este grupo, proviene todas las organizaciones de las que habla aquí, sino que se da en muchas, y que se ha dado en otros países también, esos conflictos que acarrean asesinatos, que acarrean sentencias de muerte. Todo eso se puede ver aquí, así que hay mucho que leer en este libro, hay mucha información que ganar en este libro, y hay mucho que aprender también, porque aquí se aprende cosas. Él desde su posición de periodista puede contar, y que otras personas no pueden contarlo. Estoy aquí al lado. O no tuvieron acceso a esta posibilidad de conocer, o tuvieron tanto acceso. Estamos 3 filas atrás. Como hablan, y eso sí lo puede hacer. Bueno, pues aquí lo tenemos. Me da gusto conocerlo, porque cuando lo vi allá en la sierra, Madre Oriental, pues no le puse mucha atención a los personajes. Uno no le pone atención a los periodistas porque pues uno piensa, son periodistas y nada más, ¿no? No piensa uno que se lo va a encontrar después, y menos así en la presentación de un libro, y menos estando uno en la legalidad, porque uno piensa que uno nunca va a pasar a la legalidad, uno piensa que va a morir peleando, que nunca va a cambiar su situación, y resulta que de repente nos encontramos, y me da gusto que haya sido este encuentro así, que haya sido aquí en Guerrero, porque es más significativo que si hubiera sido en otro lugar, porque aquí es en donde más me tocó actuar. Así que el libro me parece muy interesante, me parece excelente. Léanlo, yo recomiendo que lo lean, que lo analicen y que saquen sus propias conclusiones. Lean entre líneas y van a encontrar cosas que van a servir para posteriores investigaciones, si algunos quisieran hacerlo. Hay material para grandes investigaciones aquí, muy grandes, para tesis, no de licenciatura, no de maestría, tesis de doctorado o de postdoctorado, porque sería muy interesante esta información. Pues es todo, los dejo con el autor. Gracias. Muchísimas gracias. Permítame llamarle camarada comandante. Estoy nervioso de tanta felicidad. Es un gran privilegio tener como presentador del libro al compañero Jacobo. Como él dice, lo conocí en la Sierra Madre Oriental, pero obviamente con el rostro cubierto. Hoy es que lo estoy viendo y saludando y abrazando con cariño. Les voy a contar de que fui un periodista muy afortunado. Antes de serlo, en 1998, siendo estudiante de sociología, pedí mi ingreso al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, y tuve la enorme suerte de que me rechazaran. Esa es mi primer fortuna. Y me rechazaron justo porque del personaje que hablo aquí, mi hermano el gordito de Espejuelos, había declinado ya a su militancia. Esa fue mi primera fortuna. La segunda, tener de hermano a José López Arévalo, a quien yo describo en el libro con el gordito de Espejuelos. Él, por desgracia, digo, no murió en la militancia y murió de un cáncer feroz. Estando él hospitalizado en la Ciudad de México, voy acomodando. el día que supe que iba a morir porque le extrajeron un tumor de 10 kilos de la parte abdominal, llegó, a los 2 días llegó de visita un camarada muy querido, también exmilitante del Tortuga, y se pusieron a platicar y yo estaba escuchando la historia que cuenta aquí el compañero.
de cuando pudo ser dirigente de la Liga, en los últimos momentos de existencia ya de la Liga realmente, en una reunión en Puebla, y cómo había tanta desconfianza entre los compañeros que los tres salieron apuntándose, así, salir de espaldas apuntándose para no matarse entre ellos. Esto fue muy común y muy lastimoso en las organizaciones de izquierda armada. Yo ya sabía de la militancia de mi hermano en el PROJU, porque cuando él se fue a Chiapas, nos formó políticamente, pensando en que nosotros íbamos a ser cuadros de la revolución. Les digo que afortunadamente no fue así y por eso puedo contar esta historia. Sucede que allá por 1979 o un poco antes, mi hermano conoció a los que después llegaron a ser comandantes del Ejército Popular Revolucionario. Era camarada del comandante Francisco y después sé que fue muy cercano también del comandante José Arturo. Eso me puso a mí en una situación de privilegio porque gracias al gordito de Espejuelos yo tenía la confianza de la comandancia general y en varias ocasiones pude estar con ellos. Mayoritariamente con el comandante Francisco, aunque sí, ciertamente le tengo un enorme respeto y admiración por el carácter de su lucha internacionalista. Al comandante Francisco en una ocasión me llevó a buscar a la casa junto con el gordito de Espejuelos y celebramos juntos la Navidad ahí. Obviamente que así ya lo conocí sin capucha y todo, ¿no? Pero cuando me lo presentaron, solo conocía yo los ojos de él. Y fue para decirme que habían renunciado ya también al Ejército Popular Revolucionario. Primero se había ascendido el comandante Antonio del Ejército de Nervi y después comenzó a desgranarse el EPR. Es por eso que el libro se llama La Revolución Imposible. Les decía en otros estados de que el título es demasiado pretencioso, pero es muy provocador. Si fuera el lenguaje chiapaneco, tal vez el libro se debió llamar Así no se pinches puede. Así hablamos aquí. Así no se pinches puede. O sea, no se puede hacer la revolución cuando las organizaciones que la están proponiendo e impulsando se pelean internamente y se desgranan, como sucedió con el Ejército Popular Revolucionario. Ayer platicaba con un camarada y le decía que, en mi opinión, el mejor momento del Ejército Popular Revolucionario debe haber sido 1996. Y la tesis que tenía el comandante Antonio de la posible insurrección, tal vez se pudo dar en el 2006 por el fraude electoral. Pero acuérdense que Andrés Manuel salió muy pacifista, muy Gandhi, y él convocó siempre a que el movimiento no rompiera ningún vidrio. El comandante pues ya estaba detenido, estaba en la cárcel en ese momento, y pues la tesis creo yo que resultó pues equivocada, no se le dio gran cosa. Entonces el libro camina en dos vertientes. Entre los personajes, Elena es el único personaje que no existe en la realidad, sino que yo pretendí hacer una novela que dije va a ser una novela de amor y guerra, y en verdad que lo es, porque es de amor, pero de amor fraterno, de amor al hermano, al camarada, y con él el reconocimiento a todos los luchadores que siquiera un día han arriesgado su vida por un país mejor. Entonces, Elena es como un recurso literario que utilizo para ir contando la historia para que no se vuelva aburrida. Es cierto que le da un toque de amor y ya hay un camarada que se enamoró de ella. Igual, preséntamela, la quiero conocer. Le digo, pues cuando la conozca te la presento. O mejor ya no, ¿verdad? Mejor ya no, porque igual me enamoro de ella. Entonces, va de un lado el personaje de Elena y del otro el gordito de Espejuelos.
al último es casi, el final es casi como un reclamo al hermano de por qué no se murió en la lucha. Pero bueno, o sea, como dice el camarada, no sabemos cuáles van a ser las circunstancias de la vida, y pues él decidió su destino así, ¿no? Fuera de la organización. Creo que sirvió más a la lucha revolucionaria siendo periodista, como en mi caso también, ¿no? Serví más a la lucha revolucionaria siendo periodista que siendo un militante que seguramente no hubiera aguantado la vida del clandestinaje. Nada más es pues aquella frase tan cierta, ¿no?, de Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y todos cuando somos jóvenes admiramos a los que luchan. Y yo los sigo admirando, aun cuando creo que no es posible el triunfo revolucionario en México, al menos en esta época. Merecen todos mis respetos, porque parece mentira, pero ellos han contribuido a que este México sea mejor que el México que teníamos en los 70s, en los 80s, en los 90s, con la represión. No hace mucho que me enteré de que los vuelos de la muerte aquí en Guerrero eran creación mexicana. Yo tenía la idea que la habían copiado de Argentina, pero no, fue primero en México que en Argentina. Entonces la represión era descarnada. Todos sabemos del destino que le tocaba a quienes luchaban por la transformación democrática y por la lucha socialista en el país. O sea, el gobierno fue muy feroz en esas décadas. No quiero parecer defensor del gobierno actual, porque me van a decir ustedes que todavía hay represión, y sí es cierto, sí hay represión, pero ya no del tipo que lo había en tiempos pasados, en esas décadas. A mí me tocó participar en las manifestaciones del Frente Nacional Democrático y Popular con el doctor Martínez Soriano, y me tocaron las garrotizas que nos pegaba la policía montada. Y teníamos que llevar canicas, y teníamos que llevar canicas para que se cayeran los caballos, y teníamos que llevar estopa con vinagre para que los gases de lacrimógeno no nos jodieran tanto, ¿no? Entonces, esas experiencias son las que están aquí, y les digo que el aporte del libro es, a través del hermano, el reconocimiento a todos los luchadores sociales, que en Guerrero, por cierto, hay muchos, y que es de los estados más importantes y que más aporte tienen a la lucha democrática del país. Pues la verdad es de que después de la recomendación del camarada de leer el libro, pues ya, ¿para qué lo recomiendo yo? Pero sí es un acercamiento a lo que les digo, ¿no? De que tal vez el título es como, sí, provocador, porque se lo di a leer a un camarada, gran luchador social de Chiapas, y me dijo: compañero, está muy bueno el libro, pero no estoy de acuerdo que la revolución es imposible. La revolución es posible, aunque va a tardar más, ¿no? Y yo respeto mucho esa posición, solo que, como les digo en lenguaje chapaneco, así no se pinches puede. Y pues con esto termino. Les agradezco mucho su presencia, su participación, y pues tenemos aquí, no sé si quisieras abundar. Respecto del título, como lo mencioné, aquí escribí algo que también me llamó la atención el título. Y lo que yo digo aquí en unas frases es que es imposible una revolución al modo de unos cuantos, por más sabios que crean ser, pero no es imposible una que se ajuste a las condiciones y necesidades de la población. En cualquier caso, imposible es que todos nos resignemos a la dominación. Es justo lo que decía, ¿no? Uno pareciera que no se puede, pero hay un autor al que no leí,
por prejuicios de nuestra formación, que era Trotsky, que decía que la revolución es imposible hasta que seas inevitable. Y pues creo que en eso debería de leerlo, pero sigo con los prejuicios. Es más trotskismo. Decían antes que todo Trotsky es divisible entre dos, y me parece que también los que creíamos que éramos marxistas-leninistas también resultamos ser bastante divisibles, no entre dos, sino entre varios. Si hubieran preguntas. Bueno, muchas gracias, Julio. También supongo, pues comentarles, ¿no? Me preguntaba que si hay libros a la venta. Si alguno de ustedes quisiera participar, hacer una pregunta. Vamos a ver si alcanza el cable. No conozco el contenido de su libro porque pues no lo he leído. Sin embargo, creo que entre compañeros, desde el punto de vista ideológico, podemos intercambiar opiniones y enriquecer el camino. Mi nombre es Sergio Morales, soy el dirigente estatal del Partido Popular Socialista, el partido que fundó Vicente Guimaraes Toledano, el guerrillero de las ideas. La pregunta va en el sentido, y no es para usted, sería para todos los que militamos en la izquierda y que queremos un cambio radical de la sociedad. ¿Cuál sería la táctica y la estrategia de las fuerzas de izquierdas en el marco del gobierno de la Cuarta Transformación o de los gobiernos de la Cuarta Transformación, si es que el 2 de junio el pueblo vota a favor de la candidata que encabeza las fuerzas nacionalistas, no digo de izquierda, pero sí nacionalistas en este momento? A riesgo de parecer palero, les voy a decir que la verdad creo que el 2 de junio por primera vez vamos a tener la posibilidad de tener a una mujer presidenta de la República y a una mujer que sí viene de la izquierda. Creo que su militancia fue probada en la lucha estudiantil de la UNAM y creo que podemos asomar algunas esperanzas de transformación democrática del país. No veo otra opción de transformación en el corto plazo que no sea a través de las urnas. Si me preguntan, cuando fui estudiante y cuando fui militante semiclandestino, no tiene idea cuántas veces arriesgué el pellejo haciendo pintas de no votes, organízate y lucha, porque eran las consignas que nos mandaba el PROCUP a través de las organizaciones de masas. Y un montón de veces lo hicimos y solo poníamos, no votes, organízate y lucha, y ahí quedaba, Frente Nacional Democrático Popular. Y muchas veces pintas para pedir la libertad o la presentación con vida de los desaparecidos. Pero parece ser de que no supimos leer, ni las organizaciones armadas supieron leer la posibilidad del cambio a través de la vía electoral. Tal vez hubiera sido muy interesante una alianza antes con Andrés Manuel, que por supuesto no creo que sea un presidente de izquierda, pero sí creo que es un presidente de nacionalismo revolucionario. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta para Jacobo. Jacobo, durante estos años pues nos enteramos, ¿no?, de que incluso en el MPR había compañeros que apoyaron a muchos de los que hoy son candidatos. Hoy vemos a muchos compañeros que, como dice el compañero, ¿no?, yo me acuerdo cuando llegué a la universidad, lo que más me extrañó fue el pleito que había entre la llamada izquierda independiente y los compañeros
del Partido Comunista y del PRD, ¿no? De unos pleitos terribles en las escuelas, ¿no? Y en todos lados. Y efectivamente, este recuerdo de la vieja consigna, ¿no? De los compas, de la llamada izquierda independiente, que decían a un lado reformistas, ¿no? Adelante los estalinistas. Y hoy estos compañeros que gritaban son los que más agarraron la matraca con amor, ¿no? Que yo digo, si así hubieran agarrado el fusil en ese tiempo, pues otra cosa hubiera cambiado, ¿no? En este país. La pregunta es, Jacobo, ¿te ha tocado ver estos cambios? Vemos que se ha militarizado más el país, vemos que hay muchos desaparecidos, ¿no? La sierra que tú conociste, nosotros hemos ido como 20 veces y la vemos más pobre que en la montaña. Hemos estado en la conformación de ejércitos populares, de campesinos, que hoy se organizan contra los grupos de la delincuencia organizada, justo en los terrenos donde se dieron los primeros alzamientos o levantamientos armados en la etapa de Lucio y Genaro. Y vemos ahora, ¿no? que no sé si tú estés de acuerdo en lo que se ha dicho, pero ¿qué piensas que a un lado de Obrador está una gente como Bartlett o como Germán Larrea, que no ha resuelto las huelgas, por ejemplo, aquí de los mineros? Nosotros fuimos testigos de la promesa que hizo en Tasco el presidente, que se iba a resolver la huelga de los compas mineros. Fuimos testigos, estuvimos en Iguala cuando les dijo a los papás, vamos a resolver el caso de Ayotzinapa. Y hoy vemos que quien manda en este país, no sé si tú piensas lo mismo, es el ejército, ¿no? Pero nada más el ejército, cuando vamos a la sierra nos dicen, no, pues es que vinieron a cuidar a los jefes del narco, el ejército. Y fuimos a la sierra y nos dicen, no, es que aquí vienen por la bomba. A veces viene un helicóptero gris, a veces viene un helicóptero verde y un azul, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que es inviable la revolución ahora en esta etapa? Viendo que, por ejemplo, en la montaña baja se conforman policías comunitarias, ¿no? Acabamos de estar hace un mes en Pilapa, en Malinactepec, en donde los indígenas se conformaron en policía comunitaria para defender las tierras de las mineras y para defenderse del narco, que es una especie del poder viejo popular que soñaba mucho Genaro. ¿Tú crees en estas condiciones que es factible la revolución o ya no? Muchas veces me han preguntado lo mismo y siempre he contestado igual. La revolución siempre es posible porque siempre es necesaria. Las cosas están mal, hay que componerlas. Entonces, una manera de componerlas es con la revolución. Lo que cambia a lo mejor son las posibilidades de hacerla y las formas tal vez. Pero la necesidad yo la veo presente, es más, mucho más que antes. Con la diferencia de que antes se identificaba bien a un enemigo y la gente lo veía claramente. Ahora es más difícil de identificar a ese enemigo si lo entendemos como enemigo de clase en el sentido clásico, ¿no? De la oligarquía, en el sentido del burgués, en el sentido del terrateniente, pero tienen actualmente otra expresión y ahí están, y es peor, porque si antes hablábamos de 1.500 desaparecidos, ¿cuántos hay ahorita? Hace 2 años se decía ya pasan de 100.000 desaparecidos. ¿Y los asesinados? ¿Cuántos? No estamos hablando de 50.000, de 100.000, cientos de miles. Entonces, si hay violencia de el lado que sea, de quien sea, en contra de la población, creo yo que la violencia se justifica de parte de la población también. No solamente se justifica, es necesaria, aunque digamos de otra manera. Muestra de ello es precisamente lo que dice su compañero, que la gente se arma por sí misma, a veces bajo la forma de policía comunitaria, a veces con otras formas, incluso
autodefensas, ¿no? Que al rato tienen a la mejor influencia de algún grupo del narco, pero es parte de la necesidad de defenderse, porque antes estaba en riesgo, pues, no tanto la vida como ahora. Antes se quejaba uno de que me explotan, me oprimen, me dominan. Ahora es que me matan, ¿no? Matan a mis familiares, o los desaparecen, los prostituyen, o bien desaparecen, y lo que sabemos y suponemos es que muchos de esos casos son para vender sus órganos. Entonces la cuestión está peor que antes en esos aspectos. La desventaja es que hay menor claridad, pero la necesidad creo que ahí está y habrá que corresponder a esa necesidad. Ahora, ¿es más difícil? Sí, es cierto. ¿Es más peligroso? Sí, porque antes al Estado represor lo paraba uno con alguna movilización, con un plantón, con denuncias, y a estos que están ahorita no se les para así. La forma que ha habido, que ha encontrado la gente de parar eso es con las armas, bajo estas modalidades. Entonces creo que esa es una manera defensiva. Ahora, lo otro, la forma ofensiva, que es la de una transformación revolucionaria, pues existe. Al existir esas cosas, existe la necesidad. Digo, es más difícil, más comprometedor, pero yo creo que existe. Si yo estuviera en mis buenos tiempos, yo estaría allí. Y por cierto, no me lo han preguntado, pero ya por ahí alguien insinuó que me lo podía preguntar en otro momento, me adelanto. Cuando el ERPI estuvo en sus mejores momentos, hablando de los cuando todavía éramos EPR incluso, ¿no? 96, 97, 98, pero ya teníamos nuestras diferencias, y todavía 98, 99. Nos oponíamos a que la delincuencia tomara el control, y de alguna manera pues nos defendíamos y se repelía, pero caí en la cárcel. Después de eso vino un proceso por el cual solamente una región del estado fue la que se defendió contra el narco. ¿Y quién fue? El comandante Ramiro, muy conocido porque asumió la tarea de, él sí, de defender las comunidades a riesgo de su vida, y le costó su vida, pero finalmente él preservó toda una región del control del narco. En cambio, en otras regiones no ocurrió lo mismo, y esa es una gran diferencia. Entonces, él vio esa posibilidad con, digamos, a lo mejor con su escaso conocimiento teórico, porque el compañero era campesino, no tenía un conocimiento como alguien que estudió un doctorado, una maestría o mínimo una licenciatura universitaria. El compañero que apenas terminó la primaria, él sí pudo ver que era necesario aferrarse al terreno y defenderlo, y lo defendió. Y fue el área en que más tiempo se preservó el control de las comunidades sobre su territorio. Entonces, por allí va el camino, pero solamente él lo pudo ver, los demás no lo pudieron ver y fueron dejando el terreno. Bien. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, para el compañero Julio Jacob. Efectivamente, compañeros, en aquellos ayeres antes de las votaciones amanecían las barras pintadas. Solamente te faltó decir que decía alto a la farsa electoral. Y quienes como estudiantes conocimos a dirigentes del Partido Comunista Mexicano, en mi caso desde la preparatoria, ahí anduvimos defendiendo la autonomía de la universidad. Yo sé lo que es caminar desde Iguala por toda la carretera hasta Topilejo, caminando en esas marchas universitarias 79, 80, 81. Ahí anduvimos, compañeros. Y efectivamente también nos llamaban pescados por el hecho de apoyar al Partido Comunista Mexicano o ser simpatizantes.
y simpatizar con los sindicatos de la universidad, el Estaizuar, el Ucuscuar en aquel entonces, con dirigentes como Efraín Bermúdez Rivera, Pablo Sandoval, hijo, ahí anduvimos. Y la pregunta es, ¿qué mención o qué opinión le merece usted respecto a quienes hoy están apoyando a candidatos que se están vistiendo actualmente de Morena, pero que en realidad son priistas? Y hay ahí un compañero, un personaje que me da vergüenza, que efectivamente ande apoyando a Parra, ¿sí? Y la historia está ahí de algunos, y yo sí no me quedo callado. Rogelio Ortega fue uno de esos oportunistas, que si bien es cierto fue gobernador gracias a la desgracia de los 43 en Iguala, fue gobernador gracias a nosotros, la CETEC, porque teníamos tomado aquí el Zócalo y una marcha que hicimos desde allá arriba hasta acá. Por eso fue gobernador Rogelio Ortega, y porque se pegó. Gente como Florentino Cruz Ramírez, que decían efectivamente no a las votaciones. Gente como el difunto Armando Chavarría también. Gente como Mauro García Medina, aquellos que nos tildaban de revoltosos y de reformistas. Hoy, ¿dónde han estado? ¿De dónde se han servido? Pero actualmente existen personajes como ese y otros. Y yo siempre he sido fiel, hemos sido fiel dentro de la izquierda, y tú lo decías atinadamente. Yo creo que López Obrador, nuestro presidente, no es de izquierda, pero es nacionalista y quiere lo mejor para los pobres, o quiere lo mejor para los que estamos más abajo. Entonces, no me siento orgulloso del ejército, pero creo que ha sido una cara diferente hoy como Obrador, como primer comandante. Y yo no meto las manos al fuego por el ejército, ¿no? Pero bueno, tal vez nos vaya bien, sigamos un poco mejor en esto, pero sí lo felicito a ustedes, ¿verdad? Por esos principios de izquierda, por esos principios que han tenido y que no han claudicado lo que es la verdadera izquierda. Entonces, ¿qué mención merece parte de usted? Quienes hoy anduvieron. Yo decía por ahí, si Lucio viviera, los fusilaría. Pero bueno, estamos en esto y bienvenido y buenas tardes. Nada más para comentar de que tengo la misma opinión que usted en relación a Morena. La verdad que es una amalgama rarísima de organización que, bueno, favoreció el triunfo de Andrés Manuel y va a favorecer, creo yo, el triunfo de Claudia, pero abajo sí hay una podredumbre increíble. O sea, hay muchos personajes indeseables que igual van a llegar al poder gracias a Morena. Eso pasa en todos los estados, no solo en Guerrero. En Chiapas está clarísimo también cómo está infectado Morena de estos personajes indeseables. Bueno, buenas tardes. Sobre el tema de la revolución imposible, sí me surgen dudas, ¿no? Yo soy de la región de Costa Chica y pues ahora sí que me tocó estudiar allá en el colegio de bachilleres, y durante ese proceso me tocó ver cómo se levanta la policía comunitaria. Pero también durante ese proceso, en el 2012, 2013, por ahí, no mal recuerdo, pues me tocó ser parte también de hostigamiento, ¿no? De estos amigos, los famosos pelones en ese entonces. Y pues mi padre, que más descanse, pues fue uno de los que se hartó de todo lo que hacían estos malandros: levantones, extorsiones, golpeaban a la gente, cuotas de piso, o sea, de todo. Entonces yo me di a entender de que pues el gobierno, a pesar de que patrullaba y todo, pero nunca hacía nada, o sea, no había cambios en realidad, las cosas seguían igual. Pero me di cuenta que si el pueblo no se organiza,
pues siempre iban a estar en las mismas. Entonces cuando se levantan, bien recuerdo, se levantan la policía comunitaria, pues todos encapuchados, con escopetas, rifles, pues es ahí, ¿no?, donde realmente se ve el poder del pueblo, porque al levantarse el pueblo donde yo soy, pues casi todo el municipio se levanta en armas, y es cuando se controla todo este tipo a estos malhechores. Pero también me ha tocado ver que desgraciadamente del 2012 para acá hubo cambios muy radicales, asesinato a líderes que eran los que realmente en ese entonces se levantaron en contra de este crimen organizado. Pero también me tocó ver que mismos policías comunitarios líderes después se hicieron pasar por, o sea, aprovechaban el logo de comunitarios, pero en sí pues eran ellos los de la maña, pues, en pocas palabras. Entonces yo aquí a lo que voy quisiera saber por qué los líderes caen, se podría decir, si es por alianza o falta de ideales de lucha hacia su pueblo, amenazas o sobornos, o también cómo podríamos fortalecer nuestras policías comunitarias, porque hoy en día ya no son las mismas del 2012, 2013, cuando realmente se levantaron, ¿no? Yo veo ahí en mi comunidad, a pesar de que esté la guardia comunitaria, pues estos amigos pasan en caravana. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No sé si usted me pudiera responder cómo fortalecer realmente a nuestras policías comunitarias. Muchas gracias. La verdad es que desconozco del funcionamiento de las policías comunitarias en el estado de Guerrero, pero sí conozco el proceso de formación de autodefensas en Chiapas. La verdad es de que el crimen organizado aprendió muchísimo del movimiento armado revolucionario. Cuando llegan a las comunidades, todos los apoyos que necesita la población se los dan. Que si hay un enfermo, ellos resuelven. Que si necesitan casa, ellos se lo hacen. Pero después, la verdad, las cosas se ponen feas y ellos crean sus propios grupos de autodefensa. O sea, los grupos de autodefensa que son famosos allá, la verdad que sí tienen ligas con el crimen organizado. Hablando de estos grupos, habrá que diferenciar que hay lo que sería la policía comunitaria crack, que surge desde el 95, con unas características que más o menos conserva desde entonces, con otros grupos que van surgiendo posteriormente, como la UPOEF, que es la que surge, a la que se refiere el compañero, en la Costa Chica, por ahí por 2012, o también la que surge allá en Huamustitlán, la que surge en Olinalá, y las que surgen en la Costa Grande, y las que surgen en Michoacán, que ya no son policías comunitarias, ¿no? Son grupos de autodefensa, y las que han sido más fácilmente penetradas por la delincuencia, pues son las que no son esa crack. Esas otras que surgieron de una forma intempestiva ante una urgencia como la de un secuestro de un comerciante, como la de Olinalá, el secuestro de un comisario, como aquí en la Costa Chica, esas que surgen improvisadamente han tenido mayor penetración del narco, porque es más fácil, se improvisa, entonces no es la comunidad quien tiene el control. Y yo lo vi desde un principio, yo no estaba primero en el estado, estaba yo en Oaxaca en esos días, y me vine rápidamente a ver qué estaba pasando en Ayutla, ¿no? En la UPOEF. Luego me di cuenta de la gran diferencia, ¿no? Del solo hecho de usar capucha ya era distinto el hecho a la crack que conocíamos desde el 95. Pero no era eso solamente, sino que por primera vez hicieron prisioneros. Ese hecho de hacer prisioneros provocó que hubiera quien pudiera negociar y quien tuviera el control por encima de la comunidad. Y en este caso, eso pasó con la UPOEF, se da el control a unos personajes que son los que dirigían y empiezan a actuar como si fuera un patrimonio personal. Y no hay el control de la comunidad, las decisiones no las tomaba la comunidad. Y lo que ha preservado a la crack de caer en lo mismo,
decisiones se toman por la comunidad en asamblea, no quedan en manos de unas personas que pueden decidir lo que ellos quieran porque se consideran representantes y pueden ya presentar hechos consumados o engañar a la gente, pero en fin, decidiendo ellos y pudiendo negociar a espaldas y recibir cosas que cuando se decide en conjunto, cuando es la población la que decide en la asamblea, eso no se puede hacer, porque costaría muchísimo más trabajo o habría que beneficiar a más. Entonces creo que ahí está la gran diferencia entre lo que puede ser una verdadera policía comunitaria o una verdadera seguridad de la población ciudadana de verdad, con lo que puede ser un grupo que puede degenerar fácilmente hacia un grupo de poder, un grupo armado delincuencial. Creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Y aquí se ve claramente en Guerrero. David, esto no es para ti. Buenas tardes. Felicitar por el libro. Muchas felicidades. Lo que decía Sergio, lo conocemos desde el Huache nosotros. El ejército incursionaba a la sierra para traerse cargamento de marihuana y de goma de opio. Eso era una realidad. Y además extorsionaban a la gente, les tenían que matar una res, chivos, ellos eran los que extorsionaban. Es una partecita de lo que ha sucedido en la parte alta de la Tierra Caliente, en la sierra, en las comunidades de Mochitlán, San Miguel, Cirándaro, Coyuca de Catalán. Pero lo más grave, fíjense que voy a dar un ejemplo nada más de lo que sí conozco y conozco bien. Mi región de Tierra Caliente. ¿Qué pasó ahí? Hace como alrededor de 14, 15 años empezaron a venirse de la gente de esta parte de los conflictos de los pelones y los zetas, ¿se acuerdan? El efecto cucaracha. Como la región es una región que considera inhóspita por el calor, los zancudos y todo lo demás, bueno, su mujer bonita, eso no se dice nada. Se vinieron a refugiar y empezaron a crear un fenómeno de extorsión, de saqueo. Empezamos a exprimir la región. Altamirano era una región donde circulaba el dólar. Había un pasillo lleno de oro. Gente por su trabajo, no porque robaba. Ganaderos, sembradores de hectáreas de ajonjolí, de maíz. Pero estos grupos nefastos empezaron a saquear, y es una realidad. Y decían por acá, porque yo viajaba, no estoy desarraigado del pueblo, no, pero ¿cuándo va a llegar esto acá? Órale, pues. Empezó a caminar, bueno, ya tienen aquí a la familia michoacana en la zona norte, se les metieron, les traspasaron de los guapan y les brincaron al casco y los tienen. Me daba risa porque Sergio me decía, los tienen aplastados, los calentados, los tiran a todos. Aquí son una policía de autodefensa, aquí cerquita, Tixlan, el Fortín. Todos infiltrados, los acabaron. Yo cuento esto porque lo hemos vivido un proceso muy lamentable. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente: miren, los ayuntamientos ya no se van solos. El poder fáctico de los grupos son los que manejan el presupuesto de los ayuntamientos. Ahí tienen agarrados en los ayuntamientos. Ya no sirve el congresito, el cabildo de los ayuntamientos. No sirve el síndico se cerró una vaca, iban y se quejaban y el síndico resolvía. No sirve, no hay juez de paz, no sirve. Vete con el Señor, que Él te va a resolver, y si no te va a poner una pena. Hay una amiga que vende elotes, la vi apenas, tiene como 15 días que fui a Tierra Caliente. Dice, no es lo grave eso, lo grave es que ya nos quitaron la canasta básica. A nosotros nos subieron 3 veces el kilo de azúcar, ya no nos dejan comprar en Tapehuala, tenemos que ir a caminarlo, tenemos que pedir permiso. Bueno, el colmo, no puedes comprar los zetas, azulejos, tienes que pedir permiso, ¿cuántos cartones traes?
gravísimo, gravísimo lo que está sucediendo. Todo esto para plantear lo siguiente y hacer la pregunta a los dos, principalmente a Jacobo, que tiene más experiencia en este campo. No se va a resolver a corto plazo esto. La revolución, los movimientos, claro que son posibles. Hay muchas circunstancias ahorita, pero yo voy más allá, ya que la Universidad Autónoma de Guerrero tiene un departamento de investigación científica, no sé qué. Yo no he visto un folleto del fenómeno que está sucediendo en Guerrero sobre esto, no he visto nada. Y les pagan. Ojalá y me dieran una beca para que hiciéramos por lo menos un ensayo corto sobre lo que está sucediendo. A lo que voy, y es mi hipótesis, y la defiendo y le he dicho de manera pública, basándome en lo de Pixta, en testimoniales. La gente ya está harta. Miren, es posible que se llegue a, es aventurado, pero está en muy baja intensidad, pero existe. Si ya están matando primos contra primos, tíos contra tíos, en baja intensidad, está sucediendo en las comunidades. Es posible que en estos años, si esto sigue como la bola de nieve, una guerra civil. Lo comento con mucha responsabilidad, pero en baja intensidad se está dando. A ver, tú estás con los malos, yo te chingo. Tú me has robado mis vacas, mis coches, la granja de los aquí, Tixta, no se va muy lejos. ¿Para qué se van a investigar? Las cosechas ya no dejan vender sus coches. Hay retenes de policías. No son policías. Difícil la situación. La pregunta es esa, y yo voy a seguir sosteniendo la hipótesis de que si no se para esto y no funciona, yo creo que sí debería haber un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Muchas gracias. Yo creo que sí es cierto. El hartazgo de la población tiene límites. Y el pueblo mexicano, lo decía un compañero en aquel tiempo, de los 90s, decía: el pueblo mexicano tiene una gran capacidad de resistencia, pero no porque resista y se rebele, sino porque aguanta muchísimo hasta que por fin se revela. Porque finalmente llega el momento, ¿no? El porfiriato llegó así después de un largo tiempo, y antes con la revolución de Ayutla, y antes con la guerra de independencia, que aguantaron 300 años. Entonces, sí hay esa capacidad de soportar, más que de resistir, soportar, hasta que finalmente llega. Y es muy posible eso. Es muy posible porque lo decía muy claramente Mireles en un documental donde decía que la gente aguantó que le cobraran una cuota por las tortillas, por cada kilo de carne que se vendiera, que cobraran piso hasta por el ancho de un terreno o de la casa. Sí, todo eso lo aguantó, y lo que no aguantó fue cuando le dijeron: me voy a llevar a tus hijas y a tu mujer y te las traigo dentro de un tiempo. Y ya llegaban las muchachas embarazadas. Es hasta ahí donde la gente ya no pudo aguantar y se rebeló. Bueno, ese es el caso, ¿no? Hay un tope. Ahora este tope es muy flexible, pero finalmente yo creo que puede ocurrir, y yo digo, va a ocurrir. Así que es posible. Pues la verdad que me quedo con la respuesta del compañero. O sea, es una apreciación que veo correcta y no hay mucho que agregar. Gracias, comandante. Buenos días, como siempre, un honor. Quiero hacer 3 comentarios y luego 3 preguntas. Primero, si efectivamente nos íbamos a hacer pintas de no a la farsa electoral. No a la farsa electoral, que creo que sigue vigente. No sé si en comentario, algún comentario de su parte, comandante. Porque sabemos que
a veces bastante daño porque retrasa la revolución, porque la gente cree en eso. Y ahorita nos ponen a una candidata que Julio Manifiesto. Discrepo un poquito de lo que comentas de esa lucha estudiantil, porque al menos en la Ciudad de México, que es de donde vengo, conocemos que el CEU de Claudia, donde estaba también IMAS y Santos, vendió una huelga en 86-87. Quizá tú eres estudiante y a lo mejor tienes mejores datos, pero la historia que yo tengo se suspendió en la huelga. Entonces Claudia tiene ese mal antecedente. Pero bueno, creo que con Andrés Manuel es la menos peor. O sea que de ella a los otros dos, pues ni modo, no habrá que votar por ella. Pero no porque sea buena, sino porque pues, es la menos peor. Respondiendo al comentario del primer compañero, que cuál es la posición que debemos tener con la izquierda, en mi opinión, identidad, esa es la palabra. No ir a la cola de esa socialdemocracia que es ahora Morena, sino quizá apoyar, pero con identidad. No perdamos eso. Si somos de izquierda, no perdamos la identidad. Seamos comunistas, trotskistas, maoístas, lo que sea, pero no perdamos la identidad. Y no ir a la cola de esa socialdemocracia. Entonces, a lo mejor nos toca participar, pero con identidad propia, porque es muy importante, en mi opinión. Gracias. Otro comentario quiero hacer, Julio, perdón. A mí me parece que el comandante no se equivocó en el 2000. Sí hubiera habido una insurrección. Creo, ahorita a todo pasado podemos decir, pues no la hubo, se equivocó. Pero yo creo que el comandante Antonio no se equivocó. Su pensamiento era correcto, preciso, exacto. Porque él en 98, 99, que tenía toda esa teoría de que en 2000 iba a haber una insurrección, había elementos suficientes, ese hartazgo ya estaba. O sea, si en 2000 hubiera quedado la Bastida, hubiera habido insurrección, como atinadamente decía el comandante. Lo que pasó es que precisamente el sistema, nos engañó. Bueno, no, a algunos no nos engañó, pero la mayoría la engañó, a muchos los engañó, más la mayoría, a muchos los engañó, con que había democracia, poniendo a una gente de derecha precisamente para evitar que no hubiera un cambio importante. Pero entonces aquí fue que creo que el planteamiento del comandante Antonio estaba correcto, nada más que le cambiaron todo el esquema de manera brutal, ¿no? Porque ¿quién se esperaba en 1999 que realmente ganáramos? Es más, yo creo que en junio de 2000 nadie lo creía posible. Porque la maquinaria del PRI era tremenda, si te acuerdas, si se acuerdan. Entonces creo que el planteamiento del comandante fue correcto en su momento. Solo que le cambiaron las fechas, pues se venía brutal. En los comentarios, pero las preguntas, comandante, son precisamente tres. La primera es, ¿usted considera que el ideario del Partido de los Pobres permaneció en el PROCUR o se diluyó? O sea, se conservó más bien el ideario de la Unión del Pueblo, o del PROCUR, ¿sí? Que se desvirtuó de alguna manera el ideario del Partido de los Pobres. Primero o segundo, pero si se mantuvo o se desvirtuó. La segunda, no sé si sea contestable, ¿en qué año más o menos se integra usted al movimiento? Sé que se acercó mediante el muy querido y apreciado, respetado amigo David Cabañas, y lo digo porque en un documental usted lo menciona, pero no menciona el año. Me gustaría a mí saber en qué año
ya se está fraguando esto. Y por último, si tuviera usted manera de comentarnos acerca de Ramiro, del comandante Ramiro, ¿cómo se integra? ¿Qué conoció usted de él? ¿Alguna anécdota? Porque como usted bien dice, él fue de los que defendió hasta el final, como siempre, la lucha, ¿no? Que creo que el ERPI nos dio el camino a seguir. Y porque precisamente porque tenía mucha fuerza el ERPI, propiamente el ERPI, se vino tan brutal la represión. Porque si no hubieran tenido ustedes la capacidad para estar realmente poniendo en jaque al gobierno, no hubiera sido necesario, pero fue tan brutal que si fueron tan exitosos ustedes que fue brutal la represión. Y sí, efectivamente es doloroso ver cómo hay gente que, bueno, a mí me dolió mucho, lo que quiero preguntarles es porque a mí me pareció muy doloroso que alguna vez tuviera un meeting, o sea, me recordará que andaba grabando, no sé si se acuerdan. Entonces había a un lado de mí banderas de Ayutla y el candidato era Ángel Aguirre. Y yo pregunté, ¿cómo es posible que gente de Ayutla y de Guerrero, ¿no?, esté aquí apoyando a Ángel Aguirre? Pero bueno, será, esto se puede ver en la vida, ¿no? Como siempre, comandante, un gusto y un honor estar con usted. Gracias. Son varias preguntas y voy a contestarlas una por una, y si no me acuerdo, me recuerdan, por favor. En cuanto al ideario del PDLP, Lucio elaboró un ideario, esto en 1969 y se publicó aquí en Guerrero en 1970. Yo me dediqué a investigar apenas sobre eso porque, curioso, cuando yo me incorporo a la lucha, me incorporo en 1979, me incorporo a la lucha y es al PDLP. Y lo que me enseñaron como el ideario del PDLP, como el ideario de Lucio, y estoy hablando de los sobrevivientes de un compañero, ahorita lo voy a mencionar, ya por ahí en una entrevista para una tesis, ya dije, el compañero Carlos, que junto con David dirigieron lo que quedó del PDLP y asumieron el nombre. Pero ellos me daban el ideario que todo el mundo conoció después como el ideario del PDLP, creyendo que ese era el ideario que había escrito Lucio, y me decía Carlos, ¿viste qué genialidad de Lucio? ¿Cómo dice aquí que la propiedad privada es la esencia de la explotación del hombre por el hombre? ¿Viste qué claridad teórica tenía? Y dije, no, pues sí, porque en ese tiempo compartíamos la visión marxista-leninista ortodoxa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Después, 10 años después, cuando me di cuenta que ese no era el ideario que había escrito Lucio, ese ideario lo escribió Carmelo Cortés bajo la influencia de la Liga Comunista 23 de septiembre, los dirigentes de la Liga que estaban en la sierra en ese momento. No era el ideario de Lucio, ya después encuentro el ideario que realmente Lucio escribió, y en el cual no se ve la posición marxista-leninista ortodoxa, se ve una posición que sí tiene algo de marxismo, porque habla de los medios de producción, no en esos términos. Él habla de talleres, escuelas, fábricas, empresas, tierras que se tenían que expropiar, pero él no decía para que fueran administradas por el Estado, no hablaba de una revolución proletaria, no hablaba que dirigida por los obreros, dirigida por el Partido de Vanguardia, no, él hablaba de que esos que daban por su nombre así detalladamente, esos bienes tenían que ser expropiados y entregados a la gente, administrados por ella. Estamos hablando de una concepción totalmente distinta a la del marxismo-leninismo ortodoxo. Esa es la de Lucio. Desgraciadamente,
no procuró Lucio hacer una formación estricta de los compañeros sobre esas concepciones, de manera que hasta los que quedaron como dirigentes después asumían el marxismo-leninismo como su posición, creyendo que era la de Lucio, y no, la de Lucio es el pobrismo, y él hablaba de revolución pobrista o cuando menos de nueva revolución, pero él se opuso permanentemente a llamar socialista la revolución, a reivindicar la dictadura del proletariado, a hablar del marxismo así, con ese nombre, y lo manejaba de otra manera. Entonces, ese es el ideario de Lucio. Y es interesante, hay una tesis que está alguien por ahí haciendo, ya debe haberla terminado, en donde trata de mostrar la continuidad entre el PDLP y el ERP, porque el ERP precisamente retoma esto, deja atrás esas posiciones marxistas-leninistas ortodoxas y recupera el planteamiento de Lucio. Pero también, bueno, no lo hicimos tan explícito y tan fuerte como para decir al diablo con el marxismo-leninismo ortodoxo, sino que todavía manteniendo una posición así como que no muy, para no provocar el choque con algunos compañeros que se aferran y se aferraban a esta terminología. Y lo que yo estoy haciendo un libro que ya está casi terminado, en donde hago un estudio del pobrismo, tratando de mostrar cuáles eran las características de ese pobrismo de Lucio. Y encontré muchas, ¿no? 17 características que van desde un inicio él forma la columna, desde un principio hace recorridos armados, desde un principio hace asambleas de la población, desde un principio forma comisiones para resolver los problemas, desde un principio él es conciliador, en lugar de provocar conflictos entre la población, trata de arreglarlos, a diferencia de Genaro, por cierto. Genaro lo dice, ¿no? Hay autores que lo dicen, entre ellos Ávila Coronel. Él plantea, Genaro cuando había un conflicto le daba armas a un grupo para que atacara al otro. Era su forma de arreglar un conflicto. Decía, tú tienes la razón, así que a ti te doy las armas, ahora haz lo que consideres. Y sí, hubo asesinatos. Y Lucio no, Lucio se reunía con uno, luego se reunía con el otro y ya hacía que acordaran y se acababa el conflicto. Ese es un principio de Lucio, la conciliación. Pero por otro lado, la polarización respecto de estos poderosos. Y para polarizarlo, precisamente es que él maneja el lenguaje pobrista, el planteamiento pobrista. Ese libro espero que salga este año. Ya está casi terminado y es cosa nada más de que lo publiquen, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque es algo que hay que rescatar, ¿no? Ya en la tesis que está otra persona haciendo, allí viene tratando de mostrar la continuidad. Yo lo que hago es tratar de mostrar qué era ese pobrismo y encontrar que es muy distinto. Y que curiosamente la estrategia que usó Lucio Cabañas se parece enormemente a la de la revolución cubana, pero no a la que nos enseñó el Che Guevara, fantasías que él por allá, pese a todo lo que sea de admirable en algunos aspectos, no era bueno para hacer análisis. Véanlo y van a ver que hace unos análisis bien malos, pero eso no lo demerita en su práctica, ¿no? Pero para hacer análisis yo no creería en esos análisis. Vean, comparen, ¿no? Ahí en ese libro se va a demostrar cómo Lucio actuó como fue la revolución cubana, no como dicen que fue, no como nos la contó el Che Guevara con la teoría del foco guerrillero o después de Brecht que lo hizo famoso, no, como fue en realidad, si es que uno la mira en detalle. Y eso va a ser un aporte creo de este libro. Entonces ya están contestadas dos preguntas, una era de cuándo lo empecé, y luego la de PDLP. Ahora respecto a Ramiro, de Ramiro tengo muy buenos recuerdos. Un muchachito, cuando lo conocí la primera vez tenía 14 años. Imagínense un muchachito guerrerense de 14 años que llega a la primera reunión que tuve yo en la sierra de jóvenes, porque hasta ese momento, estoy hablando del año de 1987, hasta ese momento, desde que llegué aquí, que es el 79 al 87, había visto a puros sobrevivientes de la guerrilla de Lucio, pura gente que ya pasaba de 60 años y que todo el mundo decía así,
qué bueno que estás luchando y te apoyamos, pero no podemos contar contigo porque ya no nos dan las rodillas, el cuerpo ya no nos alcanza, así que te puedo llevar comida si quieres, te puedo ayudar presentándote gente, pero nada más, porque andar en la sierra no puedo. Sin embargo, en este año de 87, gracias al neocardenismo, se generó efervescencia y allí salió un grupito que alguien me presentó, una persona valiosa en ese momento, me presentó a un grupito de elementos. Yo iba preparado para platicar con 10, porque él me había dicho que tenía 10, y resulta que llegan 15, y entre ellos habían dos muchachitos como de 14, 15 años. Uno de ellos era Ramiro, otro de ellos era Miguel Ángel Vecino. Los dos llegan junto con los otros 13, platico con ellos, y luego se le dio la madera a los dos, más que a todos los otros 13. Ellos dos una gran disposición y gusto por hacer algo. Si en ese momento hubiera habido columna, se van rápido los dos, dejan todo y se van a la columna. No había columna, pero luego mostraron disposición a conseguir gente, a reclutar, a organizar, y empezaron a hacerlo y lo hicieron muy bien. Miguel Ángel ahí en su región, también Ramiro ahí en su región, pero después de eso, mientras Miguel Ángel crecía hacia la Costa Grande, porque él me dijo, oye, después de que organizó algo allí en la Sierra de Atoyac, ¿podría meterme a Cuyuca? Sí, ¿cómo no? Se metió. Luego al rato, ¿me podría meter en Tecpan? Y se fue a Tecpan. ¿Me podría meter al municipio de Petatlán? Sí, métete. Y se metió, ¿saben hasta dónde? Hasta La Unión. No llegó a Coahuayutla, pero sí hasta La Unión, ahí en el límite con Michoacán. Él lo hizo. Y Ramiro se quedó en la región, pero de repente necesitamos gente en la Tierra Caliente porque ya hubo alguien allí. Por cierto, terrorista, muy buen compañero, porque en ese tiempo nosotros, a diferencia de la organización a nivel nacional, nosotros no estábamos peleados con el reformismo, con el PRD o con gente que venía del PCM o del PPS o de cualquier partido. No estábamos peleados, había doble militancia. Exactamente lo mismo que había permitido Luz, la doble militancia, hasta que fueran miembros de un partido, pero también del PDLP. Aquí también pasó eso. Entonces hubo gente del PRD que me conectó a mí en lo personal, allá en Tierra Caliente, en Altamirano, y en otro municipio ahí cercano, en Cutzamala de Pinzón. Un conecte en cada cosa. Con eso, yo dije, ahí podemos crecer, pero no puedo estar viendo yo a quién mando. Pues es cosa de plantearse a los compañeros mejor, más destacados, más dispuestos, y se me ocurre decirle a Ramiro, oye, ya para entonces ya no tenía 14 años, ya habían pasado unos añitos, y me dice, sí, tú dime a dónde, pero va a ser donde no tenemos casi nada más hay 2 compañeros que se comprometen a darte comida, a darte hospedaje y pasarte conectes. Digo, como yo empecé en Guerrero, porque también así me pasó a mí. Me prestaron a 2 gentes de Guerrero y ellos te van a dar comida y te van a dar hospedaje, así que ahí ves cómo le haces. Así le dije a él, exactamente una reproducción de lo que yo hice. Y él, en poquito tiempo ya tenía su gente, en cosa de unos meses ya había tenido un enfrentamiento con la policía judicial, porque era que si lo quieren defender no se deja en pelea. Y así al rato ya tenía un montón de gente. Después, cuando ya creció, planteé a Gloria también otra cosa que pues yo me las dedico como un mérito, el permitir, aunque tal vez sea mal visto, que esa palabra, que las mujeres ocuparon un papel importante en la lucha, porque hasta ese entonces no, hasta ese entonces las mujeres nuestras tenían la tarea de darnos cobertura, es decir, estar en la casa cuidando a los hijos y dándonos la apariencia de que somos personas comunes y corrientes y convencionales, para que la gente no sospeche de que uno era guerrillero. Y cuando Gloria me dijo, oye, yo también quiero, yo allá cuando andaba allá en mi región, yo fui dirigente social y movíamos miles de gente, yo como no sabía su nombre ni sabía de dónde venía, me dije, ¿a poco? Entonces, sí, yo moví indígenas. ¿De dónde sería? No le pregunté, pero le dije, ¿estarías dispuesta?
le pregunté a mis compañeros, me dijeron, no, jamás, las mujeres deben estar en su casa para darte cobertura, porque si ella se pone a hacer esas cosas, no vas a tener buena cobertura. Van a sospechar de que también ella salga y pues vas a correr riesgo. Si ella la capturan, puede decir de ti, capturan a un dirigente, culpa de ella. Bueno, yo decidí sí mandarla en contra de los deseos de mis compañeros. La mandé ¿a dónde? A Tierra Caliente, con Ramiro. Le dije, ¿sabes qué? Bueno, pues tú has sido dirigente social, ya tienes formación política, ya la entrené militarmente, entonces vas para allá y vas a ser la jefa de un muchachito que está por allá, que está haciendo sus primeros esfuerzos. Bueno, pues se fue, estuvo allá cuando menos 15 semanas en el cerro, llegó feliz, no, hombre, está el trabajo muy bueno. ¿Cómo si este muchachito a poco sí? Dice, sí, hice recorridos en el monte, armada, y me contó una anécdota de Ramiro, de una señora de allá de la sierra, una señora como cerca de 80 años. Ella estuvo en la reunión donde le dice la señora a Ramiro la presidió la reunión junto con ella, y le dijo a la señora ya grande, muchachos, yo ya estoy vieja, pero si estuviera joven yo andaría con ustedes, yo agarraría el arma, pero ¿en qué les puedo servir? Díganme. No, señora, pues usted puede hacer muchas cosas, ya le platicó las cosas convencionales, pero ella dice, pero yo quiero como para las armas, pero no sé cómo. Y de repente se le ocurre a la señora, oigan, ustedes van a salir de aquí y se van a ir a tal comunidad o a alguna de las otras, ¿verdad? Ramiro, sí. Bueno, pues déjenme ir adelante de ustedes, denme una pistolita y yo me voy adelante allá como a 50 metros de ustedes y ustedes van a venir atrás de mí. Si yo veo a los guachos, yo me enfrento a balazos con ellos para que no me maten a ustedes. Ya sé que a mí me van a matar, pero les salvo la vida a ustedes. ¿Cómo la ven? Y Ramiro dijo, perfecto, señora. Ya claro, él ya había informado, ya se le habían informado que no había soldados, pero la señora estuvo feliz. A los 80 años, caminando, apoyando a los guerrilleros, y esa era una cosa que no cualquiera lo hace, ¿no? Sabiendo que si hay soldados se va a morir, porque ella dice, no pueden hacer a gritarles, pero sí voy a sacar mi arma y les voy a disparar, y ustedes así se esconden y los matan. Ese es mi apoyo a la guerrilla. Bueno, esa es una anécdota de la región de Ramiro, y como esas hay más, pues también otra que alguna vez compañeros de allá le preguntaban, oye, ¿y hay mujeres también en la guerrilla? Porque aquí hay una que otra, ¿no? Un jovencito. Dice, no, hombre, si conocieran a mi jefa, a la que es mi responsable, ya cuando ella ya no iba, porque ella empezó ya a coordinar ya más. Primero se coordinaba nada más a Ramiro, después coordinó otros municipios y tenía que andar de un lado a otro. Si conocieran a mi jefa, no, van a ver, así es, qué cabrona. Nos deja atrás a cualquiera de ustedes, todos ni se imaginan. Y yo decía, bueno, pues así la veía, porque vio esa parte de ella, ¿no? De la disposición, y pese a que era lenta para caminar, ella no se rajaba. Ella caminaba y caminaba, aunque fuera un paso bien lento. Entonces, eso lo tocó vivir Ramiro, y esas experiencias las tiene Gloria. Bueno, esas son algunas, hay otras más, pero bueno, sería cosa de centrarnos mucho en él. Ahora, respecto del documento Rumbo al 2000, en internet pueden ustedes encontrarlo. Este es un documento que yo escribí desde el 96 aproximadamente, empecé a escribirlo, y era una propuesta viendo lo que había pasado en el 94, viendo que en el 2000 iba a haber elecciones y que había hartazgo de la población hacia el PRI. Mi suposición era, si el PRI hace fraude, la gente no va a aguantar y va a darse una situación parecida a la que ocurrió en 1910. Porque una cosa que yo observé de mi trabajo aquí en Guerrero es que las condiciones en cada entidad o en cada estado maduran de formas totalmente distintas. Hay coyunturas muy peculiares que hacen que estalle algo en un estado, pero los demás están en una ignorancia total de lo que ocurre en ese lugar y sin importarle lo que suceda. Y lo pudimos ver en Guerrero aquí peleando, y otras partes como si no pasara, no hubiera pelea aquí en Guerrero.
O cuando ocurre en Chiapas lo del 94, allá todo rebelde, todos dispuestos a irse a la guerra. Y en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Puebla, como si no ocurriera, viendo las noticias nada más, porque maduran las condiciones de forma distinta. Igual pasó con las autodefensas en Michoacán, allá en Michoacán echándole chingadazos, aunque sea como quiera que lo hayan hecho, pero arriesgando su vida. Y en otras partes como si nada, y en el 2006 también con la APO en Oaxaca, una insurrección popular, y en otras partes nada. A mí se me ocurrió, bueno, ¿por qué entonces pudo Madero iniciar la Revolución Mexicana? Porque hubo una coyuntura política que agitó al mismo tiempo todo el país, es la coyuntura electoral. Así que mi idea era, en el 2000 puede ser, si hay fraude electoral, eso, si hay fraude, si no hay fraude, no. Si hay fraude electoral, ahí la gente no va a votar, esa era mi suposición. Así que yo le hice a mis compañeros esa propuesta, preparémonos como que si fuera a haber la insurrección, armémonos y reclutemos por pueblos, no por grupitos, porque esa es la gran diferencia entre el trabajo en Guerrero con el trabajo en otras regiones, y es parte del cabanismo también, o del pobrismo. El reclutamiento de pueblos enteros. Lucio reclutó pueblos enteros. En toda la sierra él hablaba de 150 comunidades. Yo creo que sí. Sobre todo los pueblitos chiquitos jalaban completos con él. Él entraba al pueblo, hacía la asamblea y el ejército ni se enteraba. A diferencia de los pueblos grandes, si entraba al Quemado, si entraba al Paraíso, allí era otra cosa. Pero los pueblos pequeños eran pueblos enteros. Entonces, aquí reprodujimos esa manera de organizar. Y como ya lo estábamos haciendo nosotros, se me ocurre proponérselo a los compañeros. En ningún lado lo podían hacer porque no podían. Y yo lo que dije en ese momento, no están dispuestos. Le falta disposición, porque implica mucho más riesgo. Implica que le conozcan a uno la cara a la gente. Y eso no se quería hacer porque la capucha era una cosa, un implemento parte del uniforme y a uno no debía conocerlo mucha gente. Y aquí cambiamos eso. Nos conocieron muchísima gente, a veces sin saber quiénes éramos, pero nos presentábamos así para que nos vieran y nos conocieran. Pero logramos eso, pueblos enteros. Partiendo de eso era la idea, de que una coyuntura electoral puede levantar a nivel nacional, pero se requeriría obviamente que hubiera fraude electoral, si no, obviamente no. Y yo creo que no hubo fraude electoral. Ahora otra cosa, que también ya la mencionaron, no se reconoce a la guerrilla de los 70, que mucho de lo que se disfrutó después es producto de la guerrilla de los 70. Obrador lo reconoció después de que, claro, diciendo que mi gobierno es producto también de la lucha de los guerrilleros, de Lucio Cabañas, así lo dijo. Bueno, y de NZ, pareciera que NZ no ha hecho nada. Así pareciera. ¿Creen que haya sido así? Bueno, pues el que Fox llegara al gobierno fue por la existencia de EZ y por la existencia del EPR. Si no hubiera existido EZ ni EPR, no hubiera cedido el poder el PRI, porque podía seguir controlando. Ahora, dándose cuenta ellos de que podía haber una revuelta si es que había fraude electoral, le dejaron el poder a Fox, sabiendo que era una continuidad del PRI. Entonces, sí hay efectos, desgraciadamente, no son los que uno quisiera. Yo no quisiera que ese hubiera sido el efecto, pero bueno, ese es. Ahora, no nos lo reconocen, no lo necesitamos. No necesitamos que nos reconozcan eso. Pero yo creo que existe. Si no hubiéramos existido como grupos armados, no se hubiera dado esa llamada democratización del país. Gracias, comandante. Sí, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores que prestan este tipo de espacios para pues reflexionar, ¿no? Un poco la situación que vivimos. Y bueno, a mí me gustaría solamente agregar algunos puntos. Primero, el compañero que me antecedió hace unos turnos comentaba algo sobre Rogelio Ortega. A mí me vino a la mente un poco cómo se prestó para que tomaran el ayuntamiento, la presidencia municipal de Tlapa en el 2015 cuando asesinan a Antonio Vivar.
cómo Rogelio Ortega se presta a esa farsa de entregar el ayuntamiento o el palacio municipal, siendo que lo mantenían tomado los maestros del MPG, cómo siendo su origen a lo mejor traiciona esa parte y se presta pues eso, a ser parte de una farsa. En breves comentarios también sobre algo que comentaron sobre la UPOEC y la CREPC, me gustaría muy puntualmente preguntarles qué piensan sobre Nestora Salgado, sobre Gonzalo Molina, personas que aparentemente siendo parte de un núcleo que estuvo presente en el movimiento de Ayotzinapa, Nestora Salgado siendo presa política, como una vez que sale y se incorpora a la actividad del gobierno federal, quizá, o a lo mejor es una visión sesgada personal, o esté mal enterado, me parece que no ha seguido pues la línea que en un principio a lo mejor se vislumbraba. Y eso como primera pregunta. Y la segunda, preguntarles a lo mejor a ustedes, señor Jacobo, al autor del libro, quiero comentarle, señor Jacobo, que yo conozco un poco su trabajo, he leído y estuve presente en la presentación del libro de Lucio Cabañas en la Normal, y me da mucho gusto que también aquí estuviera ahorita el hijo del señor Bertoldo, ver caras conocidas acá. Ahí en ese libro usted cuenta cómo precisamente se deforma un poco el ideario de Lucio Cabañas con el señor Carmelo. También he leído Rasgos Esenciales del Estado y conozco un poco su trabajo. Me siembra un poquito ahorita la duda sobre todo lo que comenta. La verdad queda ahí la semillita para echarle una ojeada al libro que ahí se presenta. Y muy puntualmente me gustaría preguntarle, cuando suceden los hechos de Ayotzinapa, he escuchado comentarios de personas que estuvieron en el movimiento estudiantil y que genuinamente o ingenuamente pensaron que a lo mejor pudo ser una oportunidad para haber tomado las armas, para hacer un movimiento. Me gustaría escuchar su opinión respecto a si en sus círculos se llegó a escuchar algo, qué pensaban en esos momentos ustedes cuando suceden todos estos acontecimientos, ya que, como le mencionaba, había una actividad muy fuerte en Tixla, se veía a las personas armadas, a la policía comunitaria, pues bueno, muy puntualmente me gustaría escuchar su opinión sobre ese evento. Muchas gracias. Sobre los personajes que menciona Gonzalo Molina y Nestora Salgado, bueno, lo que puedo decir es que conozco a Gonzalo, no conozco a Nestora, pero lo que puedo decir de los dos, que cada quien opta por el camino de acuerdo a sus convicciones y a sus personalidades y a la manera en que llega al movimiento, porque todos llegamos al movimiento de forma distinta. A veces llegamos por militancia previa, estudios, y a veces llegamos porque los acontecimientos nos colocan allí, ¿no? Por ejemplo, Rosario Ibarra, si no hubiera sido porque su hijo fue desaparecido, ella hubiera sido una persona burguesa convencional, aunque por ahí hay quien dice que su marido era parte del EZ, por ahí lo acabo de leer, no recuerdo dónde, pero que el papá el esposo de Rosario Ibarra era militante de las Fuerzas de Liberación Nacional. No sé, pero Rosario hubiera sido una persona convencional porque se topó con el movimiento social en el transcurso de su vida y le entró y se quedó allí. Igual pasó con Nestora. Gonzalo tenía una trayectoria ya anterior de militancia social, eso yo lo conocí desde aquellos tiempos. Entonces, sí, son caminos distintos. Ahora, lo que hacen después, ahí sí yo ya no respondo. Ya cada quien opta según sus conveniencias y según sus características y hace cosas que a veces pueden ser juzgadas como no muy adecuadas desde el punto de vista de uno, en particular desde el mío, como esto de dejar un movimiento social para irse del país diciendo que no había sido condicionado a su salida, cuando era evidente que sí, ¿no? Era evidente que salió condicionado,
de la cárcel, si es que se iba del país, y si volvió fue por la 4T que le ofreció la posibilidad de ser senador, así allá seguiría. Entonces no viene del movimiento social. Bueno, ahora en cuanto a lo que ocurrió en esos días de 26 de septiembre del 2014, bueno, en esos momentos yo había salido de la cárcel, tenía 4 años y tenía conocidos, esa normal o en otras y en otras, y se presentó una discusión, ¿no?, de que qué había que hacer ante esta situación, y realmente fue un momento muy difícil porque había la opinión de que era un golpe mortal para la normal, porque si no hacían nada podía tomar el control totalmente del Estado o el narco, porque si se había atrevido a desaparecer a 43, pues que no se podía atrever si es que no se hacía nada. Ahora es cierto, alguien me planteó que podía iniciarse la guerra, alguien me dijo, pues nos vamos al cerro y peleamos ya, y aquí empieza como fue en el 18 de mayo de 1967, sería una lucha legítima, sería bien vista por la población porque es una respuesta a una agresión brutal. Pero también estaba la otra cuestión, ¿y si lo hacen? Entonces el Estado tiene el pretexto perfecto para desaparecer no nada más la normal de Ayotzinapa, todas las normales podrían haberlas desaparecido. Porque ¿cómo es que estudiantes se van al monte reivindicándose como estudiantes o sabiendo que de ahí era su esencia, de ahí era su origen? Entonces lo pensaron y pues decidieron finalmente lo riesgoso, lo más riesgoso, porque si era riesgoso irse a pelear al cerro, creo que quedarse en la normal era más riesgoso, significó más valor. Y pelearon, y qué bueno que lo hicieron, porque eso catapultó y catalizó el movimiento popular a nivel nacional, ¿no? Y hasta también a los papás, que de otra manera a lo mejor no hubieran hecho lo que hicieron, porque si el ejército hubiera ocupado la escuela en esos momentos, ya tal vez no hubieran hecho nada, con el temor de lo que podría pasarles, y los otros padres tampoco se hubieran incorporado porque se hubiera cambiado toda la situación. Entonces los estudiantes decidieron quedarse y dar la lucha, qué bueno que lo hicieron, y creo que fue una aportación valiosa al movimiento. Y eso ocurre siempre que hay un evento como este, siempre está la alternativa de tomar las armas o la alternativa de pelear. No recuerdo si era Montemayor, alguien como él, pero de ese nivel, decía que era de esperarse que en el 2014 también surgiera un grupo armado, porque Guerrero tenía esa tradición que después de una matanza había un levantamiento, había un grupo que surgía, y fue posible, pero no siempre, a veces se opta por otras maneras. Genaro Vázquez, bueno, pasó la matanza de aquí del 30 de diciembre aquí en la Alameda y no se fue a las armas, él se replegó para continuar la lucha por vías pacíficas. Después, cuando en 1962 se da la masacre de Iguala, igual también 30 de diciembre, tampoco tomó las armas, él pasa a una especie de clandestinidad, más bien semiclandestinidad, para desde ahí rehacer el movimiento social. Esto indica que hay varias alternativas, no hay solo una, entonces hay que elegir, hay que optar, y en este caso, pues, es una responsabilidad muy grande qué opción se va a tomar, y la opinión que uno pueda dar, ¿no? Porque también puede ser que tenga peso lo que uno diga, y uno, pues ya como en la condición en que me encuentro ahorita, puedo dar opiniones, no puedo dar órdenes. Estuviera yo en otro tiempo, hubiera sido en los años antes del 99, yo hubiera dado órdenes, pero ya después de que salí de la cárcel, o desde que caí en la cárcel, ya no podía dar órdenes, dando mucho opiniones, ¿no? Entonces, me dio gusto que los muchachos de Ayotzinapa pelearon, ¿no? Y defendieron su escuela de esa manera que lo hicieron. Pues agradecerles, ¿no? Agradecerles a la autor. Ordene, comandante. De Chiapas, presentar hoy la revolución imposible de la capital.
del Estado de Guerrero también agradecer a Jacobo porque pues, fue muy rápido, ¿no? Esta organización y también el tiempo que se dio con nosotros, el público, de verdad, nos dio gusto. Nosotros pensábamos que venían 5, a lo mejor 4 de nosotros, pero bueno, la gente pudo llegar y está con nosotros y le damos un reconocimiento, ¿no? El Guerrero tiene un historial de fotógrafos muy buenos, algunos han venido, muchos han ganado premios importantes y él no ha ganado premios todavía, pero es de los mejores fotógrafos que tenemos en Guerrero, ¿no? José Luis de la Cruz y también hay libros disponibles, 200 pesos. Aquí el autor también las va a firmar. Y sí, bueno, me de 200 para estudiantes. Muchas gracias y a todos. Para firmar